Siempre es una alegría muy grande poder visitar las iglesias amigas, hermanas, y siendo que hace ya un tiempo atrás no habíamos pasado por Ica, sentíamos en el corazón que era el tiempo para poder compartir con Pastor Francisco, con Pastor Will, y más aún cuando ahora está en una nueva etapa, asumiendo el interinato de esta iglesia y siendo supervisado por el Pastor Jesús. Así que un saludo para todos ellos, felicitaciones por esta nueva etapa, por este avance, porque se escuchan buenas noticias de lo que Dios está haciendo aquí en la Alianza de Ica. Así que sigan así, sigan adelante, no desmayen, porque muchos estamos viéndoles y estamos dando gloria a Dios por cada avance, por cada logro que están adquiriendo. Bueno, efectivamente tuvimos la bendición de estar en la conferencia de hombres, pero también el pastor Francisco me pidió que pudiera compartir un tema en esta mañana y en esta tarde que se titula Viviendo fiel frente a la indiferencia y rutina en el matrimonio. Y yo pregunté en el culto de las 9, ¿cuántos eran solteros? Y solo levantaron como 4 o 5, creo yo. La mayoría eran casados. Pues aquí voy a preguntar al revés. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Levanten su mano, por favor. Ok, son poquísimos. Ok, entiendo que el resto son solteros. Así que necesito ahora modificar un poco mi sermón, porque en la mañana me dirigía a los casados y a los solteros como medicina preventiva. Así que voy a intentar hacer algunos ajustes a mi sermón. Porque yo creo que la palabra del Señor nos regala consejos oportunos, no solo para casados, sino para solteros. Y yo creo que este es uno de los temas en los que los jóvenes necesitan reflexionar, meditar, pensar: ¿con quién me casaré? ¿Con quién uniré mi vida en este lugar, en este mundo, hasta el último día de mi existencia? Y esto es una decisión importante. Sin embargo, tenemos que decir de que hay un peligro latente y precisamente es la indiferencia, es la rutina. Y yo espero que en esta tarde yo pueda explicarme de manera tan clara que cada uno se pueda llevar un tesoro a sus casas. Por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Y dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por regalarnos este privilegio de poder compartir tu bendita y santa palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra sea como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de los corazones de todos los que estamos aquí. Que sea como comida al que tiene hambre, como agua al que tiene sed, como medicina para el que está enfermo. Oramos, Señor, que tu palabra sea oportuna y traiga consuelo, fortaleza, ánimo a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos y nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en quien oramos así. Amén y amén. Es interesante cómo el apóstol Pedro resalta que por la obra de Cristo Jesús fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esto es muy importante entenderlo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y esto es importante decirlo
porque podría que siendo cristianos todavía no hemos descubierto esa poderosa libertad que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Y cuando somos conscientes de esta libertad, entonces podemos depender más y más del Espíritu Santo para no vivir en esclavitud. Por esa razón es importante recordar que esa vana manera de vivir, la palabra griega mataios, significa vaciedad, una vida sin sentido. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, está diciendo de que ahora no tenemos una vida vacía. No podemos vivir pensando que nuestra vida está vacía o que está sin sentido o que no tiene sentido o que no tiene propósito. Por lo tanto, entendemos que por la obra de Cristo Jesús hemos entendido que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, tenemos que hablar sobre la indiferencia y sobre la rutina y de qué manera peligrosamente quiere gobernar nuestros corazones. La rutina, para que tenga una idea, es el hábito adquirido con el tiempo que te permite hacer las cosas sin pensarlas. Es decir, hace las cosas mecánicamente. Es entrar en un círculo vicioso donde hacemos las cosas por inercia y costumbre. Y dejamos de disfrutar y aún perdemos propósito a lo que hacemos. Es decir, nuestra vida se vuelve vana y sin sentido. Ahora, esto nos puede pasar aún a nosotros los cristianos, que en algún momento nos envolvemos en algunas cosas que suelen ser mecánicas, es decir, constantes, y de pronto vamos cayendo en el peligro de la rutina. Ahora, la rutina en sí misma no es mala, pero es mala cuando afecta tu mente, tus sentimientos, cuando afecta tu voluntad. Tal vez no se le llama rutina, tal vez se le llama procesos o actividades del día o de la semana, pero la rutina es eso que ahora le pierdes propósito, pero lo sigues haciendo. Los jóvenes pueden caer en una rutina cuando van a la escuela o van a la universidad. Y de pronto, aunque lo hacen, no le encuentran propósito, no le encuentran sentido, no se alegran en que están aprendiendo. Nos puede pasar también cuando venimos a la iglesia. Podría ser que tenemos un circuito de actividades que se hacen constantes todas las semanas y que de pronto, sin darnos cuenta, le perdemos el gusto, le perdemos el disfrute y de pronto entramos peligrosamente en una rutina. Una rutina que nos hace perder el propósito, que nos hace perder el sentido, que nos hace perder el disfrute de lo que estamos haciendo. Entonces, la rutina es algo que lo podemos experimentar en diferentes áreas y aspectos de nuestra vida. Podría pasarnos también en la vida familiar. Podríamos en nuestra condición de hijos o de padres o de esposos estar en una serie de actividades que de pronto hacemos las cosas por inercia, pero ya no le encontramos disfrute a lo que hacemos. Una estadística muy interesante que escuché en mi última visita a los Estados Unidos era de que la mayoría de las parejas, cuando los hijos se van de casa, ellos toman la decisión de divorciarse. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces se ha descubierto que hay un índice alto de divorcios cuando en los primeros 5 años. Y eso, la razón es la falta de compatibilidad, la falta de conexión, la falta de armonizar esas actividades matrimoniales, y hay tantos conflictos y tantas dificultades que el índice alto en los primeros 5 años de divorcio dice las estadísticas que suceden. Pero el otro gran número de alto índice de divorcio se da cuando los hijos se van de casa.
en el famoso síndrome del nido vacío. Mis dos hijos están casados, ya salieron de casa, el segundo salió en enero de este año, así que hemos entrado en ese síndrome del nido vacío. ¿Y qué significa eso? Que durante todos los años que nuestros hijos estuvieron, empezamos a mirar a nuestros hijos y a vivir y a servir y a hacer muchas cosas a favor de nuestros hijos. Así que la mamá se vuelve más madre que esposa, el papá se vuelve más padre que esposo y vive por muchos años de esa manera, hasta que los hijos se van. Y de pronto voltea a mirar con quién se quedó en casa y se da cuenta que el modo esposo fue relegado hace mucho tiempo. El modo esposa fue relegado hace mucho tiempo y se sienten dos extraños en la casa y finalmente deciden mejor divorciarse. Eso es rutina. Ese es el peligro de la rutina. Es cuando yo pierdo de vista lo esencial. Es cuando pierdo de vista lo que es valioso. ¿Por qué los hijos, y esto es una cosa muy común en los Estados Unidos, por qué los hijos a los 18 años se quieren ir de casa? Yo sé que hay una tradición peligrosa americana donde los hijos prefieren estudiar lejos de la familia, donde tal vez quieren vivir independientemente, hacer las cosas que ellos quisieran hacer, pero una de las razones por las cuales toman esta decisión es porque han caído en una rutina peligrosa en la conexión familiar. No hay comunicación, no hay afecto, no hay propósito, no hay sentido. Entonces la rutina es algo que puede traernos grandes conflictos. Todos tendemos a la rutina, el deterioro, pero no hemos sido creados para ello, sino para la vida y para el disfrute. Hemos sido creados para disfrutar todo lo que poseemos. ¿Tienes familia? Disfruta la familia que tienes. ¿Tienes salud? Disfruta la salud que tienes. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes estudios? Disfruta lo que tienes. Porque el día que pierdes el disfrute, empezarás a caer en el peligro de la rutina, esa vaciedad, esa falta de sentido. Y esto nos pasa en todas las dimensiones. Ahora, déjame decirle algo que es muy importante. Yo estoy convencido que caemos en la rutina cuando perdemos el objetivo o el propósito de nuestra existencia. Y esto sucede cuando nuestro Dios no está sentado en el trono de nuestros corazones. Suena a cliché evangélico, pero déjeme decirle algo. Si alguien me preguntara, ¿está diciendo que sin Dios nada puedo hacer? La respuesta es, por supuesto que sí. Porque Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Por lo tanto, tendemos al peligro de caer en la rutina. Por esa razón es importante tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Es importante tener a Dios como el Rey y el Señor de nuestros corazones. El peligro de la rutina se da cuando sobrevaloramos. Le voy a explicar algo sobre esto. Cuando sobrevaloramos lo que no debemos sobrevalorar. Hay una cosa que debe tener alto valor para nosotros y es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso primero. Entonces todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén y celebran la sabiduría del Señor? Así que rápidamente voy a hacer 4 preguntas y las vamos a responder. La primera, ¿cuáles son las actividades que nos llevan a la rutina? ¿Cuáles son las actividades que nos llevan a la rutina? La respuesta es todas. Todas. El trabajo, el deporte, el hobby, la computadora, los amigos, la iglesia, las preocupaciones. Todo lo que puede abarcar tu mundo te puede llevar al peligroso mundo de la rutina. Algunas de estas cosas no son malas, pero es posible que esté ocupando el lugar equivocado en el orden de prioridades.
Cuando esto sucede, entonces quitamos valor, escucha, o sobrevaloramos lo que hemos alcanzado. Y como resultado, entonces terminamos menospreciando lo que es valioso para nosotros. Y después de Dios, lo que es valioso es la familia, el matrimonio, los hijos, los padres. Eso es lo más valioso. Les cuento una anécdota. Había una pareja, entre muchas que llegaron a la iglesia, y yo acostumbraba a poder pararme en la puerta y saludar a todos al ingresar y saludar a todos al despedir. Y luego, recuerdo que una pareja se acerca a mí, la mujer más decidida que el varón, y me dice: pastor, quiero decirle algo. Entonces nos vamos a un lugar para no ser interrumpidos. Y me dice: pastor, tengo que contarle, y casi con la voz quebrantada y con los ojos húmedos, a punto de llorar. Y me dice: pastor, tengo un problema con mi esposo y necesito que usted le diga algo ahora. Entonces le dije: bueno, dígame, ¿qué está pasando? Y ella me dice: pastor, cuando mi esposo llega del trabajo, como a las 6 o 7 de la noche, rápidamente se cambia a la ropa deportiva y se va a jugar fútbol, pastor. Y se olvida de su esposa, se olvida de sus hijos. Y luego llega como a la medianoche, después de jugar con los hermanos de la iglesia, con los amigos del barrio, siempre tiene un grupo con quien jugar. Y luego llega muy tarde a la casa y yo ya estoy cansada, estoy durmiendo, mis hijos también, y no tiene tiempo con nosotros. Y se levanta muy temprano para ir a trabajar y no tiene tiempo para nosotros. Y esto lo hace todos los días. Y para calmar los conflictos, entonces me trae a la iglesia el día domingo. Así que yo estoy aprovechando esta oportunidad para que usted le diga algo. Entonces yo tenía al hombre frente a mí, el hombre estaba con rostro relajado. Y me dice: pastor, antes que usted me dé un consejo, déjeme hacerle algunas preguntas a mi esposa. Y le dice: cuando tú y yo éramos amigos, ¿yo era pelotero, sí o no? Y le dice: bueno, sí, claro, sí, tú jugabas pelota. Ok. Y cuando nos hicimos novios, ¿yo era pelotero o no? Y tú ibas conmigo a mirarme, a jugar fútbol y a aplaudir mis goles. Bueno, sí, pero en ese tiempo solo éramos novios y era el único momento donde podía verte. Ok, y luego cuando nos casamos, ¿yo seguía jugando pelota, sí o no? Sí, pero no teníamos hijos y teníamos otras oportunidades para compartir juntos. A veces yo iba a la cancha a verte jugar y nos íbamos a comer una hamburguesa. Pero ahora tenemos hijos. No, pero date cuenta, dijo el hombre. De amigos yo era pelotero. De novios yo era pelotero, de casados yo era pelotero. ¿Qué significa? Que pelotero nací y pelotero moriré. Ahora sí, pastor, le escucho su consejo. Y yo dije: no, después de eso, ¿qué te voy a aconsejar? Nada, ¿no? Nada. Porque hubo un problema, sobrevaloró una actividad. Sobrevaloró, y ese es el problema. El problema cuando caemos en la rutina y en el desprecio es cuando sobrevaloramos una actividad que tal vez no es tan trascendente y no es tan importante como la familia. O antes que la familia, como Dios. Dígame si los jóvenes no sobrevaloran chatear en internet. Dígame si los jóvenes no sobrevaloran, invierten 3, 4, 5 horas frente a su celular. Y hay una sobrevaloración a la tecnología por encima de la familia. Y es como si no pueden hablar tranquilos, tienen que estar mirando su equipo de celular, porque es como una adicción que los atrae. Ahora, fíjate si se le cae el celular. Uy, se le rompe el alma. ¿Por qué razón? Porque hay una sobrevaloración. Y la sobrevaloración a las cosas es peligroso. Ahora, hay gente que sobrevalora su trabajo.
Hay gente que sobrevalora la tecnología, sus equipos tecnológicos. Hay otros que sobrevaloran los bienes materiales o tal vez la casa, el auto. Es decir, podemos correr en la vida sobrevalorando y a la misma vez quitándole valor a otras cosas que tal vez son más importantes que las que estamos sobrevalorando. Y esa falta de equilibrio es lo que trae una distorsión que afecta la familia. Por esa razón es importante que nosotros analicemos nuestras actividades. Analicemos nuestras actividades para darnos cuenta a qué le estamos dedicando más esfuerzo, a qué le estamos dedicando más tiempo, a qué le estamos dedicando más fuerzas, a qué le estamos dedicando más pasión, y si es tan importante como para mantener sólida tu relación con Dios y tu vida familiar. Y allí me doy cuenta que hay cosas que tengo que ordenar en mi vida. Y cuando Dios no está en el centro, cuando he puesto en el centro los bienes materiales, cuando he puesto en el centro mi éxito, cuando he puesto en el centro mis deseos de alcanzar algunas cosas que yo creo que necesito, pero que realmente no lo necesito. Cuando yo era un empresario, yo siempre estaba buscando concretar un viaje a conocer lugares hermosos en el mundo. Y Romy siempre, mi esposa, me decía: Tony, dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tu matrimonio. Yo le decía: sí, mi amor, pero no te preocupes, un día yo voy a tener el dinero. Y la verdad es que estaba muy cerca, porque ya estaba trabajando con grandes empresas y nos vamos a ir a Israel. Te voy a llevar a Israel, te voy a llevar a París, te voy a llevar a Nueva York, te voy a llevar a Disney World. Y le decía cosas como esa para que ella se emocione. Y allí seremos felices, le decía yo. Y me decía: Tony, yo soy feliz cuando tú estás conmigo. Yo soy feliz cuando tú estás conmigo. Y eso me enojaba, porque yo quería que estés feliz conmigo, pero en París. No importa dónde, yo quiero que tú estés conmigo y yo voy a ser feliz. Ese es mi Disney World, ese es mi París, ese es mi Israel. Y teníamos muchos conflictos por esas cosas, porque sentía que se conformaba con poco. El problema no estaba en mi esposa, el problema estaba en mí. Porque había sobrevalorado algunas cosas que me estaban poniendo en riesgo mi matrimonio. Y creo que estas cosas son importantes que aún los jóvenes lo entiendan. Porque hoy en día, cuando yo le pregunto a los jóvenes: ¿y por qué estás demorando un poquito en casarte? No, necesito la casa, el auto moderno, quiero viajar un poquito por el mundo, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y allí después me casaré. Brother, ya tienes 35, ya tienes 40, tienes que acelerar un poco. Y de pronto me doy cuenta de que hemos caído en un peligro de estar sobrevalorando las cosas que no son elementales. Que no son elementales. Por esa razón hay que analizar cuáles son mis actividades y a qué le estoy dando valor. ¿Qué es valioso para mí? Así que piensa por favor en esto, porque la próxima invitación, querida chica, la próxima invitación que te haga el muchacho que te está enamorando, pregúntale: ¿cuáles son tus actividades? ¿Qué son las cosas relevantes para tu vida? ¿Qué cosas son valiosas para ti? ¿Te gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta orar? ¿Te gusta vivir bajo los principios de Dios? Porque estas cosas son las que hacen más saludables los matrimonios y las familias. Pero todos corremos el peligro de caer en la rutina cuando empezamos a sobrevalorar algunas cosas que tal vez no deberían ser sobrevaloradas. ¿Qué reacciones, segunda pregunta, qué reacciones produce la rutina? La rutina afecta y afecta seriamente. Afecta la mente, las emociones y la voluntad. La rutina hace dos cosas: que tengamos una percepción equivocada de la vida
y que tengamos una distorsión de nuestro rol como esposos, como padres, como hijos. Y esto es importante que lo podamos entender. Cuando una persona cae en la rutina, afecta su forma de pensar, afecta su forma de sentir y afecta su forma de vivir. Y comienza a tener una percepción equivocada. He tratado en la consejería hombres y mujeres que dicen, pastor, mira, yo de pronto siento que no debí casarme, que debí quedarme solo y sola para lograr mis sueños, para lograr mis objetivos, para hacer esto, para hacer lo otro. Y de pronto empiezan a sufrir una distorsión al punto que miran el matrimonio como un obstáculo. Me he encontrado con parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, que cuando les preguntamos, ¿y cuándo vienen los hijos? Uy, ¿para qué le hacemos esa pregunta? Dice, hoy no, hijos, no. Como si los hijos fuesen una carga pesada, como si los hijos fuesen un tropiezo o fueran una mochila pesada que no te dejan caminar en la vida. Y la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. La Biblia dice que los hijos son bendición. El Salmo 128 dice, bienaventurado aquel que haya llenado su aljaba de ellos. Hay una bendición aguardando para aquellos que desean y tienen hijos. Por esa razón es importante que analicemos cuál es tu concepto acerca de matrimonio, cuál es tu concepto acerca de familia, cuál es tu concepto acerca de hijos. Y esto es algo muy importante porque si tú has caído en la rutina, tienes un concepto distorsionado de lo que Dios establece como bueno y agradable. Entonces se manifiestan en reacciones airadas que no te dejan disfrutar lo que haces, reacciones de autocompasión que no te dejan mirar las necesidades de otros, reacciones fatalistas que no te dejan ver un futuro glorioso en tu vida, reacciones antibíblicas frente al matrimonio. Y ahí es cuando empezamos a consentir en nuestro corazón la peligrosa decisión de separarnos o de divorciarnos. Cuando Romy y yo nos casamos, y esto es un testimonio para explicarte de que Romy y yo tuvimos que construir nuestro matrimonio, porque cuando nos casamos éramos dos cristianos que no habíamos recibido los consejos oportunos para poder tomar esta importante decisión. Romy venía de un hogar disfuncional donde su padre abandonó a su madre cuando ella tenía 7 años. Romy vivía en una casa multifamiliar con la abuela, las tías, todas divorciadas, todas con hijos y todas luchando por salir adelante sin la presencia de un hombre. Mi suegra en esa condición también. Y de pronto Romy se casa conmigo y cuando estamos discutiendo, ella siempre decía, ok, si no nos comprendemos, nos separamos. Nos separamos. Porque para ella era muy fácil decir eso por el contexto de donde ella venía. Yo venía de un contexto donde nunca hubo divorcio. Nunca, ninguna, ni mis hermanos, ni mis padres, ni mis tíos, nadie. El problema mío era otro, era el machismo que había en casa. Entonces discutían, yo veía discusiones, pero nadie se divorciaba, nadie se separaba. Entonces cuando Romy y yo discutíamos, ella me decía, ya, nos separamos, mejor nos divorciamos. Yo le decía, pero yo no quiero divorciarme. Yo solo quiero pelear, pero no quiero divorciarme. No, pero ¿para qué estamos peleando entonces si no nos vamos a divorciar? Yo le digo, sí, pero es para aclarar cosas. Y todo en nuestras fuerzas, todo en nuestro entendimiento, todo con un egoísmo y con un egocentrismo en el corazón. Y cuando eso pasa, nunca podemos llegar a un acuerdo. Porque es necesario que Cristo se entrone en nuestro corazón. De allí que es importante, porque cuando ella decía, ya nos separamos, yo decía, pero ¿por qué ella piensa en eso si el matrimonio es para toda la vida? Y ella es cristiana, sí, pero está aflorando sus sentimientos. Y muchas veces los sentimientos, cuando uno cae en el peligro del menosprecio, entonces los sentimientos se hacen más fuertes que la razón.
y aún más fuerte que los principios bíblicos. Entonces, cuando Dios empezó a sanar mi corazón y yo empecé a entender mucho mejor cómo enseñarle acerca del matrimonio, entonces yo le decía a Romy, mira lo que dice la Biblia. Yo sé que tú lo has leído, pero ahora tenemos que practicarlo. La Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y vivimos en una sociedad donde la gente se divorcia por cualquier razón. Vivimos en una sociedad donde los matrimonios, como le dije al comienzo, el alto índice de separación y divorcio se dan en los primeros 5 años, porque en las primeras discusiones creen que no hay amor, que se equivocaron, que esto no va a funcionar, y finalmente se separan y se divorcian. Y le decía a Romy, quizá vamos a tener diferencias, pero vamos a luchar por mantenernos juntos. Vamos a luchar por seguir amándonos, pero tenemos que poner a Dios en el centro de nuestros corazones. Tenemos que dejar que Él sea el rey de nuestras vidas, el Señor de nuestro matrimonio. Y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, sino por los principios de la palabra de Dios. Por esa razón es muy importante. Y ahora mira, yo quiero llevarte a uno de esos principios que yo aprendí. Mateo capítulo 19, versos 3 al 6. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Nota lo que estaba pasando en ese tiempo. No solo los religiosos, sino la gente se divorciaba por cualquier causa, por cualquier razón. Entonces los fariseos querían una aprobación de Jesús. ¿No es cierto que es así? Entonces dice la Biblia, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice la palabra? No lo separe el hombre. Déjame resaltar 3 cosas importantes en esta enseñanza. La primera es que tenemos que respetar el diseño de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? La Biblia habla de manera categórica que existen solo 2 sexos, 2 géneros. ¿Cuáles son? Hombre y mujer. Vivimos en una sociedad que nos dice que hay más de 100 géneros y que el matrimonio puede ser un matrimonio homosexual o lésbico. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, inclusive hay ahora gente que legalmente está luchando por los derechos de estas personas. Pero cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, yo encuentro que el diseño de Dios es tan perfecto que nos hizo hombres y mujeres, punto. Pero también aclara que el matrimonio, escucha esto parece clase de inicial, pero el matrimonio es la unión de un varón con una mujer. Por lo tanto, cuando alguien dice, ay, pero en el amor todo vale, no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia. Por lo tanto, nosotros necesitamos ceñir nuestros criterios a los principios divinos. Respeta el diseño de Dios. Segundo, entiende el misterio de la unidad. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿cómo somos una sola carne si somos 2? Yo todavía puedo ver a mi esposa, ella me ve a mí. Somos 2. ¿Cómo es que somos uno? Ese es el misterio de la unidad. Porque eso dice la Biblia, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. No dice 2, dice una sola carne, una sola familia, una unidad perfecta. Una pareja estaba discutiendo en la puerta de mi oficina y se insultaban el uno al otro.
Entonces, como yo escucho el ruido, abro la puerta y le digo, ¡ey, paren la discusión! Sospecho que porque están discutiendo en la puerta de mi oficina quieren hablar conmigo. Y ellos me dijeron, sí, queremos hablar con usted. Y yo como que me metí en la bronca y le dije, entonces pasen a mi oficina. Y luego la mujer habló y me dijo, pastor, ¿está viendo este hombre? Este hombre no merece tener una esposa. Es un hombre malo. Es un mal esposo, es un mal padre, es un hombre que no respeta a su familia, es un hombre egoísta, es un hombre egocéntrico. Pastor, yo he venido a su oficina para divorciarme de este hombre. Quiero divorciarme de este hombre. Y luego el hombre habló. Y dijo, bueno, pastor, yo también vine por la misma razón, porque estoy harto de sus desprecios, estoy harto de su indiferencia, de sus resentimientos, de sus celos enfermizos, de todas las cosas que ella ha hecho. Ella tampoco es una buena esposa y tampoco es una buena madre. Yo también me quiero divorciar de ella. Entonces yo estaba sorprendido. Le digo, ¿no han visto el letrero que dice afuera, aquí se restauran familias? Pero pastor, usted no puede aceptar no puede permitir que yo siga casado con este hombre. Digo lo mismo, pastor. Lo que ellos querían era que yo apruebe su divorcio. Que yo le diga, ok, sí, tienen razón, divórciense, vayan con mi bendición. Y salgan a la iglesia a decirle, el pastor me dijo, porque yo sé que algunas personas van a pedir consejo para luego decir, el pastor me dijo. Así que le dije, mira, no puedo aconsejarles esto porque la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Y se miraron los dos y se miraron con cólera. Y le dije, le voy a explicar lo que significa el pacto matrimonial. Y le expliqué. ¿Me entendieron? No, me dijeron. Ok, entonces voy a darle una clase como a niños. Porque parecían niños, de verdad. Así que le pedí a la secretaria que me traiga café en esencia y leche y una taza más. Y le dije, mire, cuando ustedes eran solteros, usted que es medio morenito, usted va a hacer el café. Cuando ustedes eran solteros, ustedes eran café y leche. Pero el día que se casaron, y junté los dos elementos, dejaron de ser café con leche, dejaron de ser café y leche para convertirse en café con leche. Y se quedaron mirando la taza del café con leche. Y le dije, ¿entendieron ahora? Levantaron su cabeza y dijeron, no. Y yo digo que hasta bestias se vuelven algunos cuando están resentidos, cuando están enojados. Pero ustedes sí entendieron, ¿verdad? ¿Entendieron o no? Ok. Igual queremos divorciarnos, no entendieron nada. Entonces les dije, miren, ¿quieren que le apruebe el divorcio? Sí, con una condición. ¿Cuál? Sepárenme el café y la leche. Ustedes me lo separan, yo apruebo su divorcio. No se puede, eso es lo que estoy tratando de decirles. Pueden firmar un certificado de matrimonio, pero ¿cómo separas lo que Dios juntó? ¿Cómo separas una unidad tan difícil y complicado e imposible como separar el café de la leche? Por lo tanto, tenemos que entender el misterio de esa unidad. El matrimonio es para toda la vida. Las parejas que se casan en mi iglesia tienen 6 consejerías prematrimoniales de 2 horas y se les enseña temas sustanciales para que puedan ir al matrimonio sabiendo que tomaron la mejor decisión de su vida. Y una de las preguntas que le hacemos en cada una de las 6 sesiones, tanto a él como a ella, ¿estás seguro, estás segura que vas a renunciar a todas las otras personas en el mundo al casarte con este hombre o con esta mujer? ¿Estás entendiendo que todos los hombres murieron para ti y solo va a existir este, que con los años se volverá pelado
Y como mi esposa me dice, viejo y panzón. Y no podrás cambiarlo. ¿Estás seguro que al escogerla a ella, te vas a unir a ella y vas a renunciar a todas las otras mujeres para vivir solo con ella hasta la muerte? Entonces se lo preguntamos con rostro de tragedia para que ellos con convicción digan, sí, pastor, me da miedo, pero sí. Porque después del matrimonio no hay retroceso, porque lo que Dios juntó no lo puede separar ningún hombre. No rompas una unidad viviente, eso dijo Jesús, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y de ahí que nosotros creo que estamos permeados por el concepto hollywoodense de matrimonio, donde rápidamente se separan, se divorcian y encuentran el segundo amor, el tercer amor, el cuarto amor. Y de pronto nos damos cuenta que no hay una película, a menos que sea una cristiana, que nos enseñe que podemos luchar por la restauración de nuestro matrimonio. Que tenemos que luchar por restaurar nuestro matrimonio. Por lo tanto, viene la cuarta pregunta. ¿Por qué mandó entonces Moisés a dar carta de repudio? ¿Por qué razón Moisés dijo, divórciense entonces? ¿Por qué lo permitió? Y Jesús respondió. Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. En otras palabras, por la maldad que hay en nosotros. Por el resentimiento, por el odio, por la sed de venganza. Porque no hay nadie que está preparado para que su cónyuge pueda hacer algo inmoral, ofensivo, que de pronto denigre la integridad de su cónyuge. Entonces le duele en el corazón y se queda tan herido o se queda tan herida, tan resentido, tan resentida y tanta amargura en el corazón que no resiste ver a esa persona. Y la maltrata, y la humilla, y la ofende, y no la perdona, o no lo perdona. Y aunque están juntos bajo el mismo techo, hay desprecio, hay odio, hay sed de venganza. Y esa es la dureza del corazón. Y por la dureza del corazón, es que antes que destruyas a esa persona, entonces divórciate, dijo Moisés. Pero eso no fue así al inicio. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Dijo que así no fue al inicio. Al principio no fue así. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue que nos amáramos hasta el último día de nuestra existencia. Que pudiéramos mantener el matrimonio fiel hasta la muerte. El repudio, escúcheme, es pecado con excepción. Ahora, yo le he quitado en el texto la excepción para que se entienda el pecado. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea, la Biblia da una claridad de que no puedes divorciarte por cualquier razón y casarte, porque eso es adulterio. ¿Cuál es la excepción? La excepción es porneia, a no ser por causa de fornicación. La palabra griega porneia, de donde sale la palabra pornografía, tiene que ver con una inmoralidad descontrolada, con un vicio inmoral que ha atrapado a la persona y que no hay un espíritu de arrepentimiento. Entonces, cuando esa persona está en esa condición y no le importa a Dios y no le interesa a Dios y persiste en su pecado y tú has luchado por tratar de conquistar su corazón y te das cuenta que se mantiene inmoralmente, peligrosamente inmoral, entonces, con el dolor de tu corazón tendrás que tomar esta decisión.
Pero si el corazón de esta persona se arrepiente, no habría razón para divorciarse. Por esa razón la Biblia habla mucho acerca del perdón. La Biblia habla mucho acerca del amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Por eso tienes que escoger bien, joven. Por eso tienes que escoger bien, señorita. Escoge bien al hombre, a la mujer con la que te vas a unir por el resto de tu vida. Cuando Jesús enseñó esta verdad, mira las palabras que dijo Pedro. Si así es la condición, no conviene casarse, dice. Si así es la condición, entonces, qué miedo, mejor que nadie se case. Claro, porque obviamente hay un concepto equivocado de matrimonio. Tanto que hoy en día la gente cree que existe amor a primera vista. ¿Sí o no? La gente se enamora a primera vista. Y yo tengo mi juicio sobre eso, ¿eh? ¿Cómo es eso de amor a primera vista? ¿Será que un muchacho mira a una chica y la mira y dice, la amo, la amo, la amo, la amo? Entonces yo digo, un momento. Primero, ¿sabes si está casada o no? Segundo, ¿tiene su historial? ¿Qué tal si es una asesina en serie? Y tercero, ¿estás seguro que es mujer? Esas son mis objeciones al amor a primera vista. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el amor se construye y tenemos que conocernos en la amistad, en el noviazgo, antes de dar el paso importante al matrimonio. Pedro dice, si es así, no conviene casarse. Y Jesús responde estas palabras. No todos son capaces. ¡Wow! No todos son capaces de recibir esto. En otras palabras, Jesús está diciendo, claro que sí, Pedro. El matrimonio es para valientes. El matrimonio es para hombres y mujeres que han tomado la decisión de caminar de la mano con aquel que ha diseñado el matrimonio y que puede llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. No se puede, de ninguna manera se puede llevar el matrimonio en tus fuerzas humanas. Necesitas Espíritu Santo. La gente se casa sin Dios y se divorcia porque Dios es el pegamento. Dios y su palabra es lo que va a ayudarte a mantener sólido tu matrimonio. Y cuando Dios te guía, entonces tú no pierdes eso que te libera de la rutina. Tú no pierdes eso que te libera del menosprecio, porque Dios está guiando tu corazón. Mi esposa un día me llamó y me dice, Tony, quiero hacerte leer una carta. Y era una carta muy linda, hermosa. Era un acróstico con su nombre y sus apellidos. Al comienzo pensé que ella lo había escrito, después pensé que mis hijos, uno de ellos seguro, y después que lo leí, le dije, amor, qué hermosa carta. ¿Quién te lo escribió? Tú, me dijo. Tú, cuando éramos novios. Me enamoré del poeta y con ese me casé. Asesino, lo mataste cuando nos casamos. Y claro, me di cuenta que habían pasado años y nunca había escrito una carta de amor. Me di cuenta que había dejado de hacer esas cosas que conquistaron su corazón. Y eso yo creo que le pasa a todos y a todas también, ¿no? Que cuando él o ella está firmando su carta de función, de matrimonio, entonces pareciera que hay un clic. Y en ese clic pareciera que ahora otras cosas se vuelven importantes y perdemos todo aquello que conquistó el corazón de nuestro cónyuge. Un día mi esposa, con lágrimas en los ojos,
cuando estábamos en este proceso que dio a luz los encuentros de hombres y todo un ministerio de restauración familiar, me dijo: Tony, nosotras las mujeres, entre otras cosas, pero lo principal que necesitamos es el afecto, es el amor, es que nos haga sentir que todavía tenemos valor, que me mires como me mirabas cuando éramos amigos o cuando éramos novios, que yo te sigo importando y que después de Dios soy la persona más importante. Eso es todo lo que yo te pido. Yo no te pido viajes, yo no te pido grandes cuentas de banco, yo no te pido una casa grande ni un auto moderno. Yo solo te pido que me ames. Me hizo sentir tanta vergüenza, porque yo sentía que le estaba dando muchas otras cosas, pero no le estaba dando eso que ella me estaba pidiendo. Y yo creo que así como las mujeres necesitan esto, y le digo a ustedes varones, practíquenlo y verán cómo esa mujer va a rejuvenecer, va a brillar. Esa mujer vuelve a recuperar su dulzura, eso de lo que tú también te enamoraste cuando empezó todo. Pero queridas mujeres, hay una cosa que nosotros los hombres también necesitamos, y es ser admirados. La admiración es lo que te conquistó. Admirabas que éramos trabajadores o muy estudiosos o muy talentosos, y esa admiración lo pudimos sentir, y eso fue lo que nos conectó con ustedes. Pero cuando pasan los años y vamos conociéndonos en los defectos, vamos perdiendo admiración. Y ya no hay alegría, ya no hay gozo, ya no hay disfrute, ya no hay celebración por las pequeñas cosas. Una mujer le andaba diciendo al esposo: arréglame el caño que está goteando, arréglame el caño. Y el hombre dice: bueno, voy a concederle a mi esposa esto. Y finalmente arregla el caño, que era su tarea, por supuesto, y arregla el caño. ¿Y qué le costaba a la esposa decir: ay, mi amor, eres el hombre de la casa, eres el que resuelve los grandes problemas del hogar, eres mi héroe? O algo que de alguna manera lo haga sentirse admirado. La mujer le dijo: ya era tiempo que lo hagas. Y esa fue la última vez que quiso reparar algo en su casa. Porque la falta de admiración también nos lleva a la peligrosa rutina. Por esa razón es importante recordar que el matrimonio es para valientes. El matrimonio es para aquellos que quieren conservar el afecto y la admiración, el respeto y el amor. Para aquellos que quieren mantenerse con la llama y la antorcha encendida, y esto no se puede hacer sin Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Conclusión. Podemos vencer la indiferencia y la rutina que ponen en peligro nuestro matrimonio si ponemos a Dios y su palabra en el primer lugar de nuestras vidas. Podremos amar a nuestra familia entrañablemente. Solo Dios puede librarnos de una vida vacía y sin sentido, es decir, de una vana manera de vivir. El matrimonio, amados, debe de conservarse altamente saludable. Solo así mantendremos nuestro pacto vigente. Solo con Cristo se puede vencer la indiferencia y la rutina que nos lleva al abandono en el matrimonio. En nuestra iglesia, y seguro que aquí también, muchos matrimonios han pasado por muchas dificultades, pero con la palabra de Dios y con estos factores que ayudamos a identificar los problemas del matrimonio, hemos salvado muchas familias. Hemos visto la restauración de muchos matrimonios. Yo mismo soy un milagro de la restauración. Y Dios nos concedió a Romy y a mí dejar nuestra empresa para empezar una iglesia. Hoy tenemos más de 4,000 personas, muchos matrimonios quebrados, pero que fueron restaurados por el poder de Cristo Jesús. Tenemos una historia de 27 años como iglesia, pero créanme cuando les digo que cada día hemos clamado a Dios
para ver matrimonios restaurados. Y cuando los veo ingresar al templo, cuando los veo ingresar a alguna reunión, cuando los veo ingresar a alguna ceremonia, mis lágrimas algunas veces caen de mis ojos porque yo conozco la historia. Yo conozco por qué pasaron esas parejas. Yo sé que estaban al borde del divorcio. Yo sé que estaban separados. Yo sé que estaban divorciados y se volvieron a casar. Yo sé que estaban pasando por situaciones duras y difíciles. Pero no hay nada difícil para Dios. Porque aún lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso a este Dios maravilloso. Póngase de pie, iglesia, por favor. ¿Cuándo empieza la restauración? Escúcheme esto. ¿Cuándo empieza la restauración? Cuando tiramos el orgullo al tacho de la basura. Porque es el orgullo que nos impide perdonar y pedir perdón. Es el orgullo que muchas veces atrapa nuestro corazón y no nos deja establecer o fortalecer nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Y vivimos más bien heridos diciendo: mi padre me hizo esto, mi madre me hizo esto, mi esposo me hizo esto, mi esposa me hizo esto, o mi hijo me hizo esto, o mi hija me hizo esto. Y vamos sangrando por la vida cuando tenemos el poder en Cristo Jesús para sanar. ¿Cuándo sanamos? Cuando perdonamos. ¿Cuándo sanamos? Cuando pedimos perdón. ¿Cuándo sanamos? Cuando le miramos a nuestro cónyuge, cuando miramos a nuestros padres o cuando miramos a nuestros hijos y con el corazón más humilde le decimos: por favor, perdóname. Te ruego, perdóname. Yo sé que hice mal. Yo sé que actué mal. Yo sé que tomé malas decisiones. Yo sé que no lo hice bien. Pero si tú me das una nueva oportunidad, yo seré un buen esposo. Yo seré una buena esposa. Yo seré un buen padre. Yo seré una buena madre. Yo seré un buen hijo. Yo seré una buena hija. No solo me tocó pedir perdón a mi esposa, me tocó pedir perdón a mis padres, me tocó pedir perdón a mis hijos. Y escúchame, cuando uno se humilla para pedir perdón, no pierde autoridad, gana bendición. Porque la Biblia dice que Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia, da bendición a los humildes. Por esa razón, no dejes que el orgullo te atrape, no dejes que el orgullo te encadene, no dejes que el orgullo te mantenga en esta rutina peligrosa. Porque si tú tomas la mala decisión de divorciarte, tus hijos van a sufrir. Así que decide en esta tarde, primero, pedir perdón a Dios. Y segundo, pedir perdón a tu familia. Y verás cómo la gracia y la gloria de Dios vendrá sobre tu vida. Cierra tus ojos, por favor. Si tienes a la familia al lado, abraza a tu familia, por favor, por un instante. Y si tienes a tu esposa, a tu esposo, en el oído, dile: por favor, perdóname. Dile: perdóname. Y permíteme orar por las familias. Abraza a tu familia, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre, que la gracia del cielo sea sobre la vida de mis hermanos. Algunos de ellos han pasado por diferentes crisis. Tal vez nuestros jóvenes tienen temores de dar pasos importantes en la vida, pero tu palabra nos enseña que el matrimonio es una idea divina y que tú, Señor, que has dicho que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, nos estás motivando a tomar decisiones valientes como casarnos. Así que oro por los jóvenes, Señor, que tu gracia sea sobre ellos, líbralos del mal. Ayúdales a tomar buenas decisiones, Señor. Líbralos de fornicación. Líbralos, Señor, de unirse en yugo desigual. Líbralos, Señor, de cualquier mala decisión. Y ruego, Padre Santo, que le des toda la sabiduría del cielo
para que ellos puedan conquistar las personas correctas con las cuales se van a casar. Oro por los matrimonios que están aquí, Señor. Y oro por los hijos de ellos, Señor. Que tu gracia sea poderosa sobre sus vidas. Dale la humildad para perdonar y para pedir perdón. Y ayúdales, por favor, a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Que sean un testimonio vivo de tu poder. Que sean un testimonio vivo de tu gracia y de tu misericordia. Y una vez más, gracias por tu grande amor para todos ellos. Bendícelos poderosamente en el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos así. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso.